Preguntas de repaso, sección aplicación del principio de Bernoulli. Capítulo gases y plasmas. Pregunta de repaso número 22. ¿Cómo se aplica el principio de Bernoulli al vuelo de los aviones? Bueno, entonces vamos a mirar la gráfica que aparece aquí. Dice, el papel sube cuando Tim sopla sobre la cara superior. Entonces aquí hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Uno, cuando él sopla, la rapidez del aire va a aumentar porque obviamente pues el aire estaba, vamos a decirlo, estático. Al soplar él, acordémonos que cuando aumenta la presión, perdón, la rapidez del aire, la presión disminuye. Entonces quiere decir que en la parte de encima de la hoja la presión es menor que la presión atmosférica que está por la parte de abajo. Si hacemos una sumatoria de presiones, diríamos que va a ganar la presión que se está ejerciendo por la parte de abajo, que es la presión atmosférica, que es mucho mayor que la que está en la parte de arriba. Por lo tanto, esta hoja tiende a subir. Es importante tener en cuenta eso. La segunda, que no la miramos aquí en este caso, sino en el avión, la explicaremos un poco más adelante. Vamos a mirar lo que está aquí, que es exactamente lo que está apareciendo, es lo que yo ya expliqué. Dice, sujeta frente a tu boca una hoja de papel como muestra la figura 14-19. Cuando sopla sobre la cara superior, el papel sube. Se debe a que la presión interna del aire en movimiento contra la cara superior del papel es menor que la presión atmosférica sobre la cara inferior, lo que acabo de explicar. Aquí el hecho de que aumentara la rapidez del aire hace que la presión disminuya, mientras que por la parte de abajo la presión es la atmosférica, que es mucho mayor. Aquí aparece algo que se explica también en los carros. En estos carros convertibles que tienen un toldo, entendamos que cuando el carro va en movimiento, el aire que pasa por encima del toldo es mucho mayor que la rapidez del aire dentro del carro, que podríamos decir que más bien es estática. Entonces, en la parte superior del automóvil se genera una baja de presión, por lo que el aire va pasando mucho más rápido, de tal manera que la presión interna del aire dentro del carro es mucho mayor y va a hacer que el toldo tiende a levantarse. Dice aquí, la diferencia de presión en la tela de la lona hace que ésta se curve hacia arriba, o sea, trata de levantarse. Miremos la siguiente diapositiva para que observemos lo que sucede también cuando en una casa hay un ventarrón y la velocidad del viento del aire encima del techo de la casa es mucho mayor. Entonces, ojo, aquí aumenta la rapidez del viento, entonces la presión disminuye. Por eso aparecen estos pequeños vectores de un tamaño menor a estos. ¿Por qué? Porque sucede exactamente lo de la hoja que acabamos de ver. Adentro la presión es mucho mayor que afuera. Entonces uno cree que el viento es el que levantó el techo de la casa, y resulta que no, es el aire que está dentro de la casa el que empuja el techo hacia afuera. Por eso por aquí dice que estas casas, así cuando tengan este tipo de techo, es bueno tener una entrada de aire también dentro de la casa para que pues la diferencia de presión no sea tan grande, de tal manera que el techo pueda salir volando. Dice, imagina el viento que sopla transversal a un techo de dos aguas. ¿Qué es eso de dos aguas? Pues esta es un agua y este es el otro agua. El aire aumenta su rapidez al pasar sobre él, como indica el estrechamiento entre las líneas de flujo de la figura 14-20. Veíamos que cuando estas líneas están muy cercanas, significa que hay una alta rapidez. Entre más cerca estén las líneas, significa que hay mayor rapidez del aire. Entonces, al haber mayor rapidez, sabemos que la presión es menor. La presión a lo largo de tales líneas se reduce cuando se juntan. A menos que la construcción esté bien ventilada, o sea, lo que decía yo, que tenga entrada de aire, una mayor presión dentro y debajo del techo podría arrancarlo. Incluso una pequeña diferencia de presión sobre un área grande del techo produciría una fuerza de sustentación hacia arriba, que es lo que estamos explicando. Dice, si nos imaginamos que el techo que voló es un ala de avión, bueno, entonces aquí ya estamos tocando las alas de avión, que es la pregunta. Entenderemos mejor la fuerza de sustentación que bueno, yo creo que esta parte, aquí solamente hay una parte importante que me parece, porque ya explicamos mejor en la próxima diapositiva,
Dice, esto se logra principalmente con una inclinación llamada ángulo de ataque. ¿Qué es el ángulo de ataque? El ángulo de ataque es que cuando el avión va a despegar, él sabe que la densidad del aire es bastante grande y que levantando un poquito la parte delantera del avión, ya el avión puede despegar si la rapidez es suficiente. Entonces usted dice, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues obviamente los aviones tienen que hacer eso. Entonces usted se preguntaría, o yo me preguntaría, bueno, cuando ya el avión está volando y va a una alta, está muy alto, ya no necesita ángulo de ataque porque ya está en el aire. No, resulta que cuando el avión llega a altitudes muy grandes, como la densidad del aire es muy pequeña, el avión va a volar manteniendo un ángulo de ataque, pero el avión va a volar horizontalmente, o sea, no va a aumentar la altitud, pero sí va a ir volando con la parte delantera levantada. ¿Por qué? Porque por la densidad necesita que se mantenga ese ángulo de ataque, porque si no, entonces el avión no va a mantenerse a la misma altitud. Por eso a ciertas alturas, pues uno no se da cuenta, pero los azafatas o el personal de servicio caminan como si estuvieran subiendo un pequeño monte, una montaña. O sea, el avión no va a ir completamente horizontal cuando la altitud es muy grande. Listo, llegamos ahora sí a la pregunta, a la respuesta. Entonces, observemos la gráfica 1422. Dice, el vector vertical, o sea representa la fuerza neta hacia arriba, o sea, la sustentación, debido a que hay más presión de aire abajo del ala que arriba de ella, o sea, lo que explicábamos con el techo, igual en la hoja que el señor soplaba. Si ustedes observan estas líneas, están muy cerca. ¿Qué quiere decir eso? Que el aire aquí pasa a una mayor rapidez que abajo. Si aquí hay una mayor rapidez, hay menor presión. Si aquí hay menor rapidez del aire, entonces ¿qué va a suceder? Que aquí hay mayor presión. Entonces, esta flecha que está indicando acá es que la suma de la presión de arriba que empuja el ala hacia abajo y la presión de abajo que empuja el ala hacia arriba, esta es la resultante. Por lo tanto, hay una fuerza de sustentación y por eso el avión se mantiene en el aire. Entonces, es ahí donde se aplica el principio de Bernoulli en el vuelo de los aviones. Repetimos, arriba hay una menor presión que abajo del ala. Entonces quiere decir que hay una fuerza resultante empujando el ala hacia arriba y es lo que hace que el avión se mantenga en el aire. Sin embargo, aquí, en lo que aparece acá, dice, pero ojo, aquí también podemos aplicar en el caso de las alas de los aviones la tercera ley de Newton. ¿Qué sucede cuando el avión va avanzando? Él empuja el aire que está aquí por debajo del ala hacia abajo. Entonces esa es la fuerza de acción. ¿Cuál es la fuerza de reacción según la tercera ley de Newton? La fuerza que hace el aire al avión hacia arriba. Entonces el aire está empujando el avión hacia arriba y eso también lo mantiene arriba. Eso es lo que dice acá. Voy a leerlo sin embargo. Las diferentes presiones son solo una forma de entender la sustentación del ala. Otra es utilizando la tercera ley de Newton. El ala fuerza al aire hacia abajo, o sea, la acción, y el aire fuerza al ala hacia arriba, que es la reacción. Entonces eso también ayuda a que el avión se sostenga. El aire se desvía hacia abajo por la inclinación del ala, o sea, lo que se llama su ángulo de ataque, aun cuando el avión vuele de cabeza. Ojo, cuando viajes en automóvil, saca con cuidado tu mano por la ventanilla, imagina que es un ala. Voltéala ligeramente hacia arriba de manera que el aire se fuerce hacia abajo. Tu mano se elevará. La sustentación del aire ofrece un buen ejemplo para recordarnos que a menudo hay más de una forma de explicar el comportamiento de la naturaleza.